Bienvenidos, son las 6 de la madrugada en punto. Es un gusto, como siempre, saludarlos en Mañanas Blue. Hoy es miércoles 13 de diciembre. Tenemos en Bogotá temperatura de 9 grados. Saludo a los oyentes de Blue en todo el país, a quienes a esta hora nos ven en nuestro canal de YouTube. Es un gusto saludarlos. Vamos a hablar hoy de las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Y comenzamos hablando de un mensaje en Twitter que publicó anoche el presidente Gustavo Petro y que ha sido interpretado por varios congresistas como una muy grave acusación contra quienes al final ayer votaron en el Senado para que se hundiera uno de los proyectos que apoyaba el gobierno, como es el de la legalización del consumo recreativo de la marihuana para los adultos. El presidente Petro, después de las 11 de la noche, se limitó a escribir en su cuenta en la red social X, lo que antes llamábamos Twitter: quienes ilegalizan reciben sobornos. Y no dijo más. El presidente. Vino una tormenta de reacciones, sobre todo de congresistas de la oposición, que le están pidiendo que entregue pruebas y si no que se retracte, porque consideran que es una indebida intervención en la actividad del Poder Legislativo de Colombia. Y es que este proyecto, el proyecto que pretendía legalizar el consumo de la marihuana con fines recreativos, se hundió por segunda vez en este año y por quinta vez en la historia reciente. Es un proyecto de iniciativa del representante a la Cámara del Partido Liberal, Juan Carlos Lozada, que ayer, cargado de tigre luego del fracaso de su proyecto, que fue aplaudido, ese hundimiento, por los 46 senadores que al final votaron a favor de que no existiera por ahora, Lozada, les digo, se fue contra el gobierno del presidente Petro, al que acusó de haber ocasionado el naufragio de su iniciativa con la inoportuna, en su opinión, publicación del decreto que revocó la posibilidad para la policía de imponer multas y sanciones a quien consuma la dosis mínima en el espacio público. Lozada dice que ese inoportuno decreto llevó al hundimiento de esta iniciativa, que celebran en diferentes sectores, desde el Partido Conservador, desde sectores como el Centro Democrático, destacan que se haya hundido esta iniciativa, mientras que desde el Pacto Histórico, desde el Partido Liberal, algunos de los integrantes consideran que se trata de un retroceso y no avanzar hacia lo que está teniendo hoy el mundo. Lo más contradictorio es que el proyecto de marihuana recreativa se archivó con una proposición de la senadora Karina Espinosa, que también es del Partido Liberal. Hubo 46 votos por el sí, por archivar el proyecto, y 40 por el no. En segundos vamos a hablar también de la economía. Hoy es un día con bastantes noticias en ese ámbito, porque no solamente se destaparon ya las cartas para negociar el aumento del mínimo en 2024, al menos por parte de los sindicatos, con un aumento que proponen del 18%, sino que hay un ambiente enrarecido en la mesa que hoy pareciera dificultar la posibilidad de llegar a un acuerdo, a un aumento por consenso, y todo pareciera indicar que el gobierno del presidente Petro tendrá en sus manos, antes del próximo 31 de diciembre, la responsabilidad de expedir por decreto ese incremento, porque entre otras cosas le ha metido ruido a la mesa, no solamente que esté simultáneamente discutiéndose la reforma laboral sin haber escuchado, dicen los empresarios, sus preocupaciones, sino también por la actitud de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, que decidió seguir con la camiseta de sindicalista, no ser amable con ponedora, sino apoyar a los sindicatos e irse en contra, por ejemplo, de FENALCO, con unas durísimas palabras en medio de lo que significaba en teoría una mesa de concertación salarial. Vamos a hablar en minutos también sobre la elección de la nueva cúpula del Consejo Gremial, hoy a las 4 de la tarde, que es una nueva batalla en la que está jugando el gobierno. Hay dos candidatos: Bruce McMaster, inscrito a última hora con el apoyo de 15 gremios, y Camilo Sánchez Ortega, que tiene un apoyo similar. Se daba por descontado que ganaría Sánchez Ortega. Al final McMaster es inscrito, un hombre que tiene una distancia con el gobierno y que ha tenido posiciones firmes en torno a las reformas y a posiciones del gobierno del presidente Petro. En caso de que ganara McMaster, se generaría un nuevo ruido en esa relación entre el gobierno, entre el presidente Gustavo Petro y los gremios económicos. Vamos a hablar de por qué el gobierno decidió no subir los precios de la gasolina en diciembre, y vamos a hablarles de la economía, pero en la Argentina. Luego del plan de choque que anunció el presidente Javier Milei, la devaluación inmediata del peso argentino en más de un 50%, el corte de los subsidios,
la suspensión de la pauta publicitaria durante un año en los medios de comunicación, muchos elementos, sudor y lágrimas, dirían en Colombia, apretarse el cinturón, dirían otros. Luis Caputo, el ministro de Economía, dice que durante los próximos meses las cosas irán peor a como venían, pero que es un ajuste necesario que hoy está respaldando el Fondo Monetario Internacional. Se suma a lo que dice Javier Milei, y es que no hay plata y había que hacer los ajustes. Voy a hablarles en segundos del sitio en el que será trasladado Harold Echeverry, el monstruo que mató y desmembró a la pequeña Michelle Dayana González del Cali el pasado 7 de diciembre. Hoy tendrá que definirse el sitio de reclusión por parte del IMPEC y todos los sectores piden una condena de 60 años de prisión. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, pide que no sea solo retórica, sino hechos concretos, el anuncio de las disidencias de alias Iván Mordisco de no volver a secuestrar, eso sí, con un gigantesco asterisco, dicen ellos, no volver a secuestrar con fines extorsivos. Y les vamos a hablar de dos emergencias de las últimas horas: un incendio de grandes proporciones en el sector del Hueco, un sector populoso de comercio en el centro de Medellín, y de un accidente grave en vías de Cundinamarca entre Zipaquirá y Pacho que deja 20 personas lesionadas. Y hoy se define la estrella de Navidad en el fútbol colombiano. En segundos estaremos con Ricardo Orrego desde Medellín, con el partido de vuelta entre el poderoso de la montaña y el Junior de la Barranquilla. 6-7 minutos, es un gusto como siempre saludarlos desde Blue Radio. Hoy se cumplen 200 años del fallecimiento de Antonio Nariño, el precursor de la independencia colombiana, el tercer presidente en la historia de Colombia y el hombre que, entre muchas otras cosas y aportes destacados, fue quien tradujo e imprimió y distribuyó en la Nueva Granada la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 6-7 minutos, es un gusto acompañarlos hoy miércoles. Vamos a continuación con lo más importante en este resumen en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Yo sé que esto no le devolverá la vida a mi hija, pero esto es una enseñanza que nos deja que tenemos que estar más pendientes de nuestras hijas. Harold Echeverry aceptó ante un juez haber abusado y asesinado a Michelle Dayana González la noche de las velitas en Cali. Este monstruo no tendrá rebaja ni beneficio alguno. Por feminicidio agravado enfrentaría una pena de hasta 60 años de cárcel. Sandra González, directora de la Fiscalía Seccional de Cali. Incomunicó, atacó a esta menor de edad utilizando un elemento contundente. Tras ello, habría desmembrado el cuerpo de la menor y lo habría ocultado en bolsas plásticas al interior de este mismo establecimiento. Genaro González, padre de Michelle Dayana. Porque una persona de esa solamente que le identifiquen que violó a una niña, creo que es suficiente para condenarlo a la máxima pena, porque es una persona que no sirve a la sociedad. Las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco dejarán de secuestrar. Además, se instaló el mecanismo de monitoreo y verificación al cese al fuego bilateral con este grupo. El jefe negociador del gobierno es Camilo González. Vamos a encaminarnos a hacer una evaluación de los resultados de este periodo de cese al fuego, de modo que con esa evaluación se pueda decidir después del 15 de enero si el cese al fuego se mantiene, si hay una prórroga o si se cambia el modelo de conversación. El ministro de Defensa, Iván Velásquez. No es solo decir que se abandone el secuestro, es entregar los secuestrados. Con 45 votos contra 40, la plenaria del Senado archivó el proyecto de acto legislativo que buscaba regular la comercialización del cannabis para uso recreativo. El autor, el representante Juan Carlos Lozada. La mala comprensión de la derogatoria del decreto presidencial creo que hoy nos hace perder esta batalla. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. No rasguen vestiduras porque decimos que un niño no vea a alguien fumando marihuana en un parque, pero eso sí, en diciembre vamos a coger muchos a nuestros hijos con la copa de whisky o con la copa de vino y le vamos a decir, sírvase la gaseosa y brindemos. Quienes ilegalizan reciben sobornos, fue la polémica frase con la que reaccionó el presidente Gustavo Petro en su red social X tras el hundimiento del proyecto. Las centrales obreras pusieron sobre la mesa la cifra del 18% para reajustar el salario mínimo el próximo año. Los empresarios pidieron a los sindicatos revisar ese monto. Presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal. Sacada de la manga del 18%,
10%, alejan las posibilidades de concertación en la mesa. No obstante, no nos negamos a seguir avanzando y conversando, pero ya con estos dos hechos, el ambiente, como dije, se ha enrarecido y las posibilidades de concertación se alejan. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó que no se hará un incremento a la gasolina en diciembre, que solo se necesitará de uno más y no dos como se tenía pensado. Este será en enero. La expectativa es que todos los meses tengamos una resolución para que los colombianos volvamos a acostumbrarnos a que hay una resolución mensual que mira los precios de los combustibles, pero que el ajuste es 5 pesos, cualquier cosa por encima o por debajo, porque ya queda flotando. También habló sobre el plan para recuperar la plata tras el pago de doble nómina a funcionarios públicos. Lo que no se ha recuperado por el movimiento financiero, que es de reversión, se va a recuperar con la nómina del mes de diciembre. 3 horas duró la reunión entre el presidente Gustavo Petro y 18 gobernadores que considera no son cercanos a su proyecto político. Con algunos limó asperezas, como con Dilian Francisca Toro del Valle del Cauca. Fue importante este encuentro precisamente porque se dejan atrás los problemas que hubo en campaña u otras cosas y lo más importante es trabajar por el país. Otros no salieron satisfechos, como Andrés Rendón de Antioquia. Yo sentí que lo que no solamente planteé yo, sino muchos de mis compañeros no tuvo respuesta. El tema de la seguridad se abordó más desde casi como un análisis global de la seguridad mundial y lo que acontece con el mercado ilegal de las drogas. A 40 años de cárcel fue condenado el patrullero Harvey Damián Rodríguez como uno de los responsables del asesinato de Javier Ordóñez en un CAI de Bogotá. De acuerdo con la investigación, Rodríguez fue el encargado de trasladar a Ordóñez al CAI de Villaluz el 9 de septiembre de 2020, donde murió por los golpes de la policía. Según la juez, la actuación de los uniformados fue desproporcionada al someter a Ordóñez no solo a golpes, sino también a varios electrochoques ocasionados con un dispositivo tipo taser. Una falla en los frenos sería la causa del accidente de un bus del SENA en jurisdicción de Pacho, Cundinamarca, que dejó 20 personas heridas. En Cundinamarca. Este se presenta en el kilómetro 28 más 700 metros de la vía Pacho-Zipaquirá, por lo cual de manera inmediata se hace toda la activación de los organismos de primera respuesta en cabeza del cuerpo de bomberos de esta jurisdicción. Por lo menos 20 locales comerciales se quemaron en el sector del Hueco, en la ciudad de Medellín, por un incendio en el centro comercial Metrópolis, en el centro de la capital antioqueña. La Secretaría de Salud atendió a 3 personas por inhalación de humo. Mientras Israel se enfrenta a un creciente aislamiento diplomático por el bombardeo indiscriminado en Gaza y la guerra de Rusia en Ucrania se sigue extendiendo sin acuerdo a la vista, el Papa Francisco dice en una entrevista a un medio mexicano que la guerra es una derrota en la que solo ganan los fabricantes de armas. La guerra siempre es una derrota, siempre. Los únicos que ganan una guerra son los fabricantes de armas. Quedaron en firme las drásticas medidas del gobierno de Javier Milei para tratar de contener la crisis económica. La primera, fijar una tasa de cambio oficial que en la práctica devalúa el peso argentino en más del 50%. Luis Caputo, ministro de Economía del gobierno argentino. Estamos heredando lo que llamamos una inflación reprimida, que ya se está destapando y que es consecuencia del rezago de la política monetaria ultra expansiva y de los controles de precios que a la larga nunca funcionan. Hoy a las 8 de la noche rodará el balón en la gran final del fútbol colombiano. La serie va 3-2 a favor del Junior, que vence al Independiente Medellín. En el Atanasio Girardot, Alfredo Arias, el técnico del poderoso. Nosotros somos un equipo que podemos convivir sin el balón también, pero creo que este es un partido para jugarlo, como lo dije anteriormente, lo más lejos posible de nuestro arco. Arturo Reyes, técnico del Junior. Mañana la oportunidad de, digo a veces y otra vez, mejor dicho, lo he dicho en toda la conferencia de prensa, quizás la única oportunidad que tenemos de en una vida ir por ese sueño. No es sí o sí. En Blue